Bien, buenos días a todos. Buenos días aún. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor porque la palabra de Dios dice que son nuevas cada día sus misericordias, ¿verdad? Bueno, antes de entrar al tema, a mí me agradaría hacer un paréntesis para decirles que, para agradecer primeramente la oportunidad, ¿verdad? A nuestra directora, a nuestra pastora, a su familia por permitirnos estar por aquí. Mi esposa y yo somos fruto del trabajo, ¿verdad? Somos el resultado, ¿sí? Llegamos mi esposa y yo hace 25 años a esta congregación. Nosotros somos el resultado de sus oraciones, somos el resultado de la comunión, la convivencia, porque nos bendice, la convivencia con ustedes nos bendice. Y solo quiero comentar gracias a todos ustedes, gracias a mi esposa, ¿verdad? Y gracias a la iglesia Amistad del Sur, porque a través de Amistad del Sur Dios restaura, a través de Amistad del Sur Dios transforma, a través de Amistad del Sur Dios edifica, ¿verdad? Y más a todos en nuestro ámbito, ¿no? A mí en mi matrimonio, que hoy en día pues es difícil permanecer. Como decía Pedro al principio, el panorama estaba difícil, ¿verdad? Para los matrimonios, para el mío en particular, pero pues gracias a Dios, a todos ustedes, a la familia Amistad del Sur, y gracias al Señor por mi esposa. Yo no estaría aquí, no sería nadie si no conviviera con ustedes, si no recibiera sus oraciones y si no tuviera a la esposa que tengo. Entonces, muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. No sé cuál sea tu necesidad, ¿verdad? En esta mañana, pero Dios tiene el control, dice Isaías 41:10, ¿verdad? No te preocupes, ocúpate, establece la relación personal con el Señor, porque Él hará. Bien, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido memoria de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el dador de vida. Te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí. Señor, habla a nuestra necesidad. Señor, no queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar tu palabra que edifica, que rompe, que restaura, Señor, que transforma. Padre, yo te pido que esta mañana, Señor, tu unción, tu Espíritu Santo llegue al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el día de hoy vamos a conocer una palabra, sumamente importante. La conferencia del día de hoy se llama Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Vean nada más qué palabra y qué gran verdad, que habla acerca del poder de nuestro Señor, habla acerca de la autoridad, habla acerca de lo inquebrantable que es nuestro Dios, de lo implacable, ¿verdad? Habla acerca de la fortaleza. Fíjense nada más lo que dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Fuego consumidor. Esta gran verdad es algo para reconocer, porque nuestro Dios no es el fuego de una flama de vela, ¿verdad? La palabra no dice, nuestro Dios es una flama de una vela, ¿sí?
No es lo mismo el fuego de una flama de vela que el fuego de un bosque, ¿verdad? El fuego de un bosque es abrumador. El fuego de un bosque es avasallador. Inclusive hay unas versiones en la Biblia en donde dice que nuestro Dios es fuego exterminador, es fuego avasallador, como decíamos. Entonces es importante que tú y yo nos abracemos de esta palabra, porque esta gran verdad de nuestro Dios es fuego consumidor viene remachada, por llamarle de alguna forma, con Isaías 26:11. Isaías 26:11 dice y reafirma que Dios es fuego consumidor para sus adversarios y para sus enemigos. ¿Sí? Nuestro Dios es fuego consumidor para sus adversarios y para sus enemigos. Isaías 23:16. ¿Sí? Inclusive ese versículo dice: Señor, tú traes la mano levantada, tú traes la mano en alto, ¿sí?, contra tus adversarios y contra tus enemigos. Y todos sabemos quiénes son nuestros enemigos, ¿verdad? Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos 3 enemigos, ¿sí? Número 1, la carne, ¿sí? Romanos 8, ¿sí? Número 2, el mundo, ¿verdad? Gálatas 5:29 o Gálatas 5:22 es lo que nos enseñan a través de clases dominicales y a través en su momento de grupos en casa, que decían: oye, ¿tú eres de Gálatas 5:19 de los frutos de la carne o tú eres de Gálatas 5:22 de los frutos del Espíritu? ¿Verdad? Ese es el segundo enemigo. Y el tercer enemigo, Satanás, ¿verdad? Aquel padre de mentira que viene a engañarnos. Entonces Dios es fuego consumidor para sus adversarios, para nuestros enemigos, ¿sí? Y resumiendo un poco y parafraseando, ¿quiénes son tus adversarios? El pecado, ¿verdad? La tristeza, la depresión, esa adicción que tú tienes, que tenemos, ¿verdad? Tu enemigo es esa falta de fe, es ese temor. Tu enemigo es esa permanencia en el adulterio, ¿verdad? Tu enemigo es esa permanencia en la pornografía, porque eso te aleja del Señor. Esa situación es tu enemigo. La palabra de Dios es clara también y nos dice en Efesios 6:11 que vivimos en una lucha, ¿verdad?, permanente con nuestros enemigos. Efesios 6:11 dice: vístete de esa armadura, la armadura de Dios, porque tenemos lucha, porque tenemos pelea permanente, porque tenemos enemigos. Y el Señor nos da, obviamente, esa coraza, esa espada, nos da la palabra para luchar y pelear contra esos enemigos que ya han sido derrotados. Santiago 4:4 también dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces Dios nos va llevando de la mano y nos dice: mira, nuestro Dios es fuego consumidor. Esta palabra es una herramienta, ¿verdad? Cuando Dios te revela y te diga: oye, yo estoy peleando, yo estoy en lucha, pero todas mis luchas y todas mis batallas las he perdido, porque sigo pensando lo que no debería de pensar, sigo yendo a lugares que prometí dejar, sigo visitando esos lugares, esos espacios que no debo estar allí. Y en su momento el Señor me habló y seguimos perdiendo las batallas. Seguimos perdiendo las batallas. Ya sabemos que esta batalla pues es espiritual, ¿verdad? Que tenemos tres
tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Además de que Dios es fuego consumidor para los adversarios, también encontramos, ¿verdad?, en Hebreos 13, adelantito, Hebreos 13:6, dice que el Señor, que ese fuego consumidor, dice: el Señor es mi ayudador. ¿Ok? Así es que tú tienes un ayudador. Ese fuego consumidor, ¿verdad? Ese Dios celoso, ese Dios con autoridad, ese Dios que es dueño de la tierra y de lo que hay debajo de la tierra, ese Dios sabio, ¿verdad? Ese médico, ese biólogo que creó, ese geólogo, ¿verdad? El que habla de las semillas, de la creación, ¿verdad? El que creó los animales, ese veterinario especializado, ese botánico que creó las semillas, que creó los árboles, ¿verdad?, que creó los océanos, ese geógrafo es tu ayudador y mi ayudador. Eres templo del Espíritu Santo, ¿sí? Tienes una identidad. Entonces ese fuego consumidor es mi ayudador, Hebreos 13:6. Este ayudador, nuestro Dios, podrá acabar y vencerá a tus enemigos. Nuestro Dios ayudador va a acabar y va a vencer a tus enemigos. ¿Sí? Es porque es un fuego consumidor. Déjenme, yo ahora que estaba leyendo y me recordé y le decía yo a mi esposa que nosotros trabajamos, y yo les quiero dar un ejemplo de ese fuego consumidor. Nosotros trabajamos aquí en Coyoacán y cierta ocasión, ya tardecito, como a las 7, en la oficina me asomé por la ventana y vi así como un reflejo anaranjado en la barda y dije, deslumbra mucho. Bajé y se estaba quemando un automóvil, fíjense nada más, sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Tasqueña. Tuvo una falla mecánica el vehículo, una camioneta nueva, se estacionó aproximadamente como 10 metros de la puerta de la oficina. Bueno, pues no se podía abrir la puerta. Cuando tú abrías la puerta y te asomabas, el calor, ¿verdad?, la temperatura del fuego era tremenda. No te podías ni siquiera acercar. Tenías que cerrar la puerta con el temor de que pues algún automóvil cercano se pudiera incendiar. Y una vez que terminó este incendio de un vehículo totalmente calcinado a altas temperaturas, me acerqué al vehículo y quedó solamente el fierro, el acero. Lo que era tela, mangueras, manijas, palancas, no quedó nada. Así es el fuego consumidor de nuestro Dios para con sus enemigos. Así lo es. Nosotros oramos creyendo que nos será dado, nosotros nos guiamos por fe y esta palabra la tenemos que creer y hacerla parte de nuestra vida, ¿verdad? Así es que el Señor puede acabar, ¿verdad?, puede acabar con esos pensamientos, como decíamos, con esas adicciones, con esas tristezas, porque Dios no quiere que estés en esa situación. Dios, tu creador, tu hacedor, el hacedor de vida, sí, como comentamos en algunos momentos, aquel que sabe, ¿verdad?, que es el fabricante, vamos a llamarle, de el hombre, de la mujer, ¿sí? Es como aquel semejante a aquel vehículo que hace
Volkswagen o hace General Motors y te dan un manual de fabricante y a través de un código tú puedes ir a una agencia y te despiezan el vehículo y te dicen el voltaje y te dicen de la mecatrónica y te dicen de cuántas mangueras tiene y cuántos tornillos y te pueden indicar acerca de códigos de funcionamiento y de memorias electrónicas. Bueno, pues lo mismo es con nuestro Creador. Él sabe perfectamente cuántas mangueras, cuántos botones, cuántos ánimos y qué carácter tienes tú. Definitivamente sí. No hay nadie más que te conozca que el fabricante, ¿verdad? Chevrolet, General Motors te dan un manual del fabricante, ¿verdad? Te dicen en cuántos kilometrajes, a qué kilometraje debes hacerle el cambio. A mí me sorprendía porque meten el escáner y los mecánicos te dicen: aquí puedo saber inclusive la temperatura del motor y puedo saber la temperatura de la transmisión electrónica, ¿verdad? Y así como al cochecito el fabricante le da su manual de propietario, ¿saben cuál es nuestro manual de propietario? La palabra, ¿sí? La palabra. Así es que si tienes algún código de falla, sientes que no estás haciendo bien los cambios, pues hay que escanear, que lo dice el Salmo: examíname, oh Dios. Hay que escanear nuestra computadora, ¿verdad? Nuestra memoria. Entonces, así es el fuego, ¿verdad? Ese fuego que acaba con esas situaciones que no nos edifican, con esas situaciones que son enemigas, ¿verdad? Miren, yo tengo un testimonio acerca del fuego consumidor de Dios. Y este testimonio está orientado a un temor que nació en mi vida, a un temor, y Dios lo quitó, Dios lo desechó, ¿verdad? Yo tengo 4 hermanos. Uno de mis hermanos me habló a mí hace 5 semanas y me decía: oye, me siento mal, ya me diagnosticaron COVID, voy a tomar un tratamiento respiratorio de una semana. El doctor dice que con ese tratamiento puedo salir. Al terminar la semana me llamó y dijo: ¿sabes qué? Voy al hospital, no me siento nada bien, no ha funcionado el tratamiento. El doctor me dijo que acudiera yo a un hospital. Llega al hospital mi hermano, un hombre 1 año mayor que yo, un hombre fuerte, sano, ¿verdad? Con buenos hábitos. Y de repente llega al hospital y le dicen: pues sí, su saturación está en 84%, 85%, vamos a ponerle el oxígeno y déjennos aquí, lo vamos a trasladar a un hospital especialista en COVID, que es un Citibanamex allá por Conscripto. Ustedes ya no tienen que hacer nada, solo déjenle un teléfono celular por si lo necesita, ustedes no tienen que hacer ningún trámite. Y se sube a la ambulancia y se va. Pues obviamente ahí empieza el temor, ¿verdad? Señor, ¿qué va a pasar? Veía a su familia, mi esposa y yo, y decíamos: Padre. Entró, oxigenación con puntas largas, y al tercer día me habla mi cuñada y me dice: oye, me acaba de hablar el médico, ¿puedes hablar con tu hermano? Le dije: ¿por qué? ¿Qué pasa? No, pues está una situación difícil, te trae su teléfono, pero puede hablar, él puede poner el teléfono, aunque no habla, ¿verdad? No habla porque en 1 semana perdió 14 kilos y el sistema respiratorio no le permitía hablar, o sea, se pone que no habla y no camina, ¿sí?
estuvo una semana sin hablar y sin caminar. Entonces me dijo, oye, ¿puedes hablar porque la situación está difícil? Entonces me lo pasan al teléfono y yo lo único que escuchaba en el teléfono, como tenía el respirador, era así, así. Y lo que yo le decía, oye, Dios te ama, tienes una identidad, estamos orando por ti. Y él lo único que decía era, una situación donde te entra el temor y dices, Señor, platiqué con el liderazgo de la iglesia, con una persona de liderazgo. Y cuando yo le expongo esta situación, me dice, mira, pues definitivamente el COVID es un tema de vida y de muerte, ¿verdad? Desafortunadamente a los que se están yendo, decía, hay que ayudarles a morir. Hay que ayudarles a morir porque es una lucha personal, ¿verdad? Vamos a ayudarles, ¿verdad? Con la oración, con la intercesión, hay que hablar a ellos y a su familia y si está aquí y sale, gloria a Dios, y si no está aquí, gloria a Dios, es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y entonces fue cuando entró el temor a mi vida, ¿verdad? Dije, mi hermano va a fallecer, ¿verdad? Mi hermano va a fallecer. Y es donde llega el temor y dice, ¿y si te da a ti? ¿Y si te da a tu esposa? ¿Y si le da a tu mamá? ¿Y si le da? ¿Y si le da? ¿Verdad? Y entonces encontré una palabra que dice, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una palabra que el Señor nos dio, ¿verdad? Y tomamos la decisión, obviamente a través de la ayuda de muchos de ustedes, entrar en oración, pero en particular decidimos orar todos los días a las 8 de la noche, ¿verdad? Y gloria a Dios, mi hermano hoy está fuera, hoy mi hermano está transformado, hoy mi hermano ha recibido una palabra, ¿verdad? Y ha sido una bendición. Fíjense nada más lo sin sentido, ¿verdad? A cualquiera que le digas, oye, es que el COVID en mi familia trajo una bendición, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero para la palabra de Dios sí, para Dios sí. Porque desde que nosotros empezamos a orar a las 8 no hemos dejado de orar. Ha traído bendición a mi vida porque he visto más a mi mamá, ¿verdad? Y yo tuve que hablar con mi mamá acerca de la vida y de la muerte, y tuve que hablar con mi familia y hermanos que no nos hablábamos, ¿verdad? Hace mucho tiempo nos marcaron y escucharon la palabra de Dios, y tíos que no me hablaban hace mucho tiempo lloraron conmigo en el teléfono, y esto sí tiene sentido. Para el mundo natural no lo tiene, ¿verdad? De que el COVID traiga a tu vida una bendición. Sin embargo, así es nuestro Señor Jesucristo y así es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo dar testimonio de que nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? En mi testimonio, nuestro Dios consumió esa incredulidad, esa falta de fe, esa falta de comunicación en la familia, consumió el temor, ¿verdad? Porque vivir es Cristo, pero morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, podemos dar testimonio, ¿verdad? Yo estoy cierto que ustedes también en alguna manera han recibido ya alguna bendición bajo esta situación, ¿verdad? De pandemia y de alojamiento y de trabajo en casa que traemos, que parece que vamos a regresar a ello. Digo, no es decisión nuestra, pero pues es importante conocer que Dios es fuego consumidor. Imagínense qué importante es esta verdad de nuestro Dios es fuego consumidor, que si ustedes, nosotros citamos al principio, yo cité Hebreos 12:29. Hebreos 12:29 es un versículo del Nuevo Testamento, pero si leemos Deuteronomio 4:24, Deuteronomio 4:24, y ustedes leen, ¿qué creen que dice? ¿Qué creen que hay otra gran verdad allí en
en Deuteronomio 4:24. Dice, porque el Señor, porque Dios, tu Dios, es fuego consumidor. A mí lo que me llamó me llamó la atención de esto es, ¿saben qué periodo o qué distancia en años hay entre Hebreos y Deuteronomio? Es la diferencia de tiempo que se escribió y son 400 años, dicen los estudiosos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre cuando se escribió, cuando se reveló, ¿verdad? Dios usó a diversos personajes. Dios nos habla en el Antiguo Testamento, Dios nos habla en el Nuevo, y hay una diferencia de años en escritura de 400 años. Entonces imagínense que desde hace 400 años el Señor dice, Dios es fuego consumidor. Y llega el Nuevo Testamento y nos dice, Dios es fuego consumidor. ¿Saben en qué contexto se escribió del Antiguo Testamento, Deuteronomio? Se escribió en un contexto, Deuteronomio, por Moisés, a través de Moisés. Cruzan el desierto, cruzan toda esa situación difícil del pueblo escogido de Dios, va hacia la tierra prometida, y antes de entrar a la tierra prometida se sienta Moisés y les da un discurso. Les da un discurso de guardarse de la idolatría, de obediencia, ¿verdad? Les da un discurso de no hacer lo que van a llegar a presenciar en la tierra prometida, ¿verdad? Porque aunque es de ellos, hasta cierto punto es tierra ajena. Los previene de la idolatría. Y ahí es cuando les dice, Dios es fuego consumidor. No se les olvide, porque también es un Dios celoso. Porque este versículo también, la lectura que se le da a este versículo es en un contexto de fuego avasallador sobre el desobediente, que ya será tema tal vez de otra conferencia, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor contra la desobediencia, fuego consumidor contra el pecado propiamente en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces, y el contexto que le dan a Hebreos, el contexto de Hebreos, ya vimos el contexto del Antiguo Testamento, pero el contexto en el que se da que Dios es fuego consumidor en el Nuevo Testamento es en un contexto en donde le escriben una carta a los hebreos. ¿Sí? Los estudiosos de la Biblia no definen exactamente quién escribe Hebreos, sí describen la época, pero menciona que son diversos medios de Dios, a través de diversos discípulos, a través de diversos servidores, ¿verdad? Como Felipe, como Pablo, ¿verdad? Y en el contexto que dan esta palabra en Hebreos, va pegadito el contexto a la fe, ¿verdad? Habla de fe, habla de disciplina, habla de obediencia, ¿verdad? Porque más adelantito, un poquito antes, en el capítulo 11 habla acerca de la galería de la fe. En el capítulo 12 habla de disciplina, que no quería religiosidad, ¿verdad? La carta de los Hebreos le habla a la iglesia, le habla a esos cristianos que querían regresarse al judaísmo, es lo que dicen los estudiosos. Entonces, así como Dios habla en el Antiguo Testamento, habla en el Nuevo Testamento, hoy en día Dios nos habla en este mismo contexto de batalla, ¿verdad? De las batallas que tú y yo tenemos, porque el fuego en la Biblia es símbolo de Dios, ¿verdad? Por eso Dios es fuego consumidor, porque cuando Dios nos habla, cuando la Biblia nos habla de Dios, ¿verdad? También dice que Dios es fuego, y eso, por ejemplo, lo vemos en Éxodo, en Éxodo 3:2, ¿sí? Dice que a Moisés se le apareció Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, ¿verdad?
se le apareció un ángel que es el mismo Dios y le habló, y la presencia de esa palabra, la presencia de esa revelación es a través del fuego, ¿verdad? En una zarza. También en Hechos 2 también se revela ese símbolo de nuestro Dios a través del fuego, de ese fuego siendo igual a Dios, a través de, en el Pentecostés, cuando dice que lenguas de fuego asentándose sobre ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios es un Dios de fuego, ¿verdad? Es un Dios ayudador. Ese fuego que quema, ese fuego que restaura, ese fuego que reconcilia, es tu Padre, es tu Hacedor. Habita dentro de ti porque tú eres templo del Espíritu Santo. Leyendo este tema del fuego, yo encontré una dualidad, vamos a llamarle, una dualidad del fuego, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, es el fuego consumidor, y por otro es un fuego que te guía. Dios es un fuego que te alumbra, ¿verdad? La palabra de Dios dice: Dios es fuego consumidor, pero también dice la palabra: Dios es amor, ¿sí? Imagínense qué hermoso y la grandeza de nuestro Dios. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Y esto lo vemos en Éxodo 13:21, la guianza. En Éxodo 13:21 dice que en ese caminar como en el de nosotros en la vida, Dios iba delante de su pueblo, Dios iba delante de ellos, iba de día como nube y de noche como iba, como columna de fuego. Dios es una columna de fuego para alumbrarles en el desierto. Imagínense caminar en la noche en el desierto, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Pero dicen que en el desierto en las noches es muy frío y en las mañanas es sumamente caluroso. Imagínense entre el polvo, la oscuridad, pero Dios iba caminando, ¿verdad?, delante de ellos como columnas de fuego en su desierto, ¿sí? En tu desierto, en tu situación que estás viviendo hoy, Dios va caminando delante de ti como una columna de fuego, una columna que te ilumina, una columna que te da calor, una columna que te dice cómo y cuándo y de qué manera hacer las cosas, ¿verdad? Pero obviamente nosotros debemos aprender a reconocer. Eso también las clases que nosotros hemos venido escuchando, que debemos saber reconocer, ¿verdad? El pastor reconoce a sus ovejas, pero también las ovejas reconocen la voz de su pastor. Allí está el reto para ti y para mí. Allí está el reto, allí está la disciplina, allí está el sí debo hacerlo, sí puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante esta dualidad. Esta dualidad. Decíamos que Dios va caminando contigo para iluminarte, y se viene a la mente Juan 8:2, que dice nuestro Dios: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Esa luz que da alumbramiento, da luz en el desierto, ¿verdad? Eso es sumamente importante. A través de nuestro caminar, el tuyo y el mío, pues obviamente vamos viviendo situaciones, ¿verdad? Errores, vamos adquiriendo hábitos que a través de la relación personal con Dios, pues decimos: esto no está bien, ¿verdad? Esto no está bien, y nos seguimos, por llamarle de alguna forma, tropezando con la misma piedra, ¿verdad? Y a veces decimos: yo no me quiero tropezar con la misma piedra, ¿sí? Y leyendo esto, Dios me da Jeremías 23:9.
da Jeremías 29, perdónenme. Jeremías 29. Y dice nuestro Dios, te dice: ¿no es mi palabra como fuego? Vean nada más, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No te quieres tropezar con la misma piedra? A esa piedra hay que desbaratarla. Sí, y el martillo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el martillo? La palabra de Dios. La palabra es como un martillo. La palabra de Dios es fuego que rompe esas piedras en tu camino. ¿Sí? Aquí sigue estando el reto para ti y para mí. El reto de acercarnos, el reto de conocer más de Dios, el reto de conocer a nuestro Señor a través de esa relación personal, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. El creyente tiene la mente de Cristo. El servidor tiene la mente de Cristo. Pero no es por ósmosis, ¿verdad? No es por, ay Señor, pues que me pase la mente. Pásame todo esto en mi mente. No, es a través de una relación personal, a través de invertirle tiempo, ¿verdad? Invertirle dinero, invertirle esfuerzo, ¿verdad? Y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué, Señor, nos enseñas todo esto, verdad? ¿Por qué nos enseñas todo esto? Pues porque Dios no quiere que tú y yo sigamos viviendo en pecado. Dios no quiere que sigamos viviendo en pecado, que sigamos viviendo en temor, ¿verdad? Porque eres su hijo, porque soy su hijo, porque Él te ama, porque el Señor no quiere que estés separado de Él, porque te conoce y sabe lo que te conviene. Llevar a cabo la palabra y poner en práctica la palabra te conviene. Sí, porque a veces somos convenencieros, ¿verdad? Bueno, ¿y cuánto voy a ganar? A veces en los negocios. Bueno, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y yo qué me llevo? Bueno, ser obediente, conocer a Dios, te conviene. ¿Sí? Lo dice el Salmo 139. Allí lo dice el salmista. Señor, tú conoces mi levantar. Señor, tú conoces cómo camino. Señor, tú conoces mis pensamientos. Señor, tú me hiciste. Examíname, oh Dios, tú que me conoces más, y revélame, ¿verdad? Y revélame. Con esto podemos concluir, ¿verdad? Ante estas grandes verdades, porque la fe dice que la fe es por el oír, pero palabra de Dios, ¿verdad? No cualquier cosa. Entonces, el día de hoy el Señor nos está hablando. El Señor te está hablando. El Señor está aumentando tu fe. Tú no eres el mismo antes y después de escuchar la palabra. Por eso leemos estos versículos. Podemos concluir que debemos acercarnos al Señor. Debemos tener fe, debemos creer lo que está escrito. Debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que modifique nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestro razonamiento. Y es cuando nos vamos a dar cuenta que los razonamientos naturales no sirven y no han servido de nada durante todo el tiempo de tu vida. ¿Sí? Y todo lo que has razonado, todo lo que has concluido, todas las decisiones que has tomado fuera de nuestro Dios son vanagloria, ¿verdad? Son vanagloria. Esta frase de son vanagloria del que habla Salomón fue un versículo que Dios le dio a mi hermano saliendo sin leer palabras, sin leer la Biblia. Salió y me dijo: hoy me doy cuenta que todo es vanagloria. ¿Sí? No sé si él lo sabía o no, ¿verdad? Pero estaba hablando de lo que le fue revelado, lo que Dios nos revela y reveló a través de Salomón en ese versículo. Entonces, Dios restaura,
Dios reconcilia, Dios consume esos pensamientos que tú y yo tenemos, pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza. Ya es tiempo de que tú y yo demos ese paso. Ya es tiempo, ¿verdad? Dios ha establecido Amistad del Sur como un instrumento, como una herramienta, ¿sí? Amistad del Sur es el cuerpo de Cristo. Y a través de este cuerpo de Cristo, a través de esta herramienta, a través de Amistad del Sur, Dios te habla y me habla, a través de la comunión, a través del mensaje, a través de la convivencia de juntos en armonía, a través de grupos en casa, ¿verdad? Yo ahora que se viene una serie de testimonios que van a estar publicados ya muy pronto en la página, yo quería aguantarme, yo quería esperarme cuando en una reunión que tuvimos de grupo en casa, que dijeron, oye, pues que vengan los testimonios, graben un testimonio de algunos segunditos por ahí que vamos a publicar en la página de internet, porque el testimonio edifica. Y yo estoy cierto de que así como yo tengo un testimonio, ustedes lo tienen, ¿verdad? Entonces Dios ha usado Amistad del Sur y sigue usando y continuará usando, porque es algo que nos rebasa, ¿verdad? Es algo, Dios tiene un plan perfecto y amplio y eterno para ti y para mí. Y Dios ha establecido Amistad del Sur como esa iglesia obediente, no caprichosa, ¿verdad? Esa iglesia madura, esa iglesia que conoce a su cabeza, que es Jesucristo, esa iglesia obediente, respetuosa, estudiada, vamos a llamarle, con conocimiento en la palabra. Entonces es un reto para ti y para mí. Y yo quisiera orar también y hacer un llamado para, si tú estás escuchando este tema por primera vez, ¿verdad? Si tú no habías escuchado que nuestro Dios vive, que nuestro Señor es Padre y es Salvador, y lo estás haciendo en este momento, pues yo te quiero invitar a dar ese primer paso de fe, ¿verdad? Ese primer paso de fe. No sé si aquí exista alguna persona que venga por primera vez, si quisiera levantar su mano, o en su defecto, si todos somos de casa. No sé si alguien que esté en línea, en la pantalla, haya escuchado este mensaje por primera vez. Si así es, yo quiero pedirte y orar por ti y pedirte que me acompañes, a hacer una oración que es uno de los primeros pasos de fe, ¿verdad? Una decisión personal, una decisión propia, una decisión libre. Entonces, si estás ahí en la pantalla, quiero por favor que repitas después de mí. Dios, reconozco, Señor, que soy pecador. Me arrepiento de mis acciones. Creo en ti, Jesucristo. Creo que eres el Dios vivo y mi Señor. Reconozco que Cristo murió por mis pecados. Abro mi corazón, mi mente, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Confieso, Señor, que tú eres un Dios vivo, como dice Isaías 1. Confieso que eres mi Salvador y que has enviado a tu Hijo, como lo dices en Juan 3:16. Señor, te recibo como mi Salvador. Eres un Dios vivo, en el nombre de Jesús. Bien, también quiero orar en esta tardecita ya, porque el Señor reafirme, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro corazón esta verdad, esta dualidad de Dios es amor, pero también es Dios es fuego consumidor. Para que esta palabra permanezca en tu mente, permanezca en tu corazón y camine contigo, ¿verdad? Esta verdad y todas las que has aprendido, para que cuando tú te levantes en la mañana, el Espíritu de Dios te diga:
aquí estoy, ¿verdad? Y cuando tú salgas y cruces ese puente, ¿verdad?, al trabajo, a tus actividades, tengas la certeza de que el Señor te acompaña. Cuando vayas en ese microbús, ¿verdad?, cuando vayas en tu auto, cuando vayas caminando. Padre, en el nombre de Jesús, reafirma tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Que no se nos olvide, Señor. Padre, tú eres amor, eres el creador. Habita, Padre, en esas decisiones, en esa mente, en ese corazón. Que el espíritu de cada uno de nosotros esté empatado con tu espíritu, Señor. Tú conoces las decisiones, tú conoces las situaciones, Señor, que estamos viviendo. Tú sabes de esa necesidad, Señor, económica. Tú sabes de esa necesidad emocional. Tú sabes de esa necesidad, Señor. Tú sabes cómo me estoy portando, Padre. Tú sabes, Señor, esas lágrimas. Tú sabes, Señor, de ese pariente, de ese hermano, de esa mamá que hoy se ha ido. Señor, tú sabes del trabajo. Padre, solo tú, Señor, solo tú, Señor, restauras. En el nombre de Jesús, así sea. Gracias.